Bien, tenemos el siguiente sistema. Dice, el sistema mostrado permanece en reposo. Determina la reacción de la superficie sobre el bloque P. Entendamos que aquí, entendamos que acá tenemos una superficie, digamos, un suelo, un piso, ¿no? Ese piso va a hacerle contra a este cuerpo P. A ver, si nosotros tenemos acá la superficie y un bloque sobre, ¿no? Un bloque, digamos, como en este caso, 10 kilogramos. Sabemos que su peso sería de 100 newtons, ¿correcto? Ese peso, esa fuerza-peso viene siendo como la acción y la reacción de la superficie contra él, ¿no? que, el, que el suelo no se deja, vendría siendo la normal, que serían estos 100 newtons también que le dan contra. Recordemos que la normal siempre es contra el objeto y formando 90 grados con la superficie. Aparece normal siempre y cuando haya superficie de contacto. Cuando hay una superficie de contacto, aparece la normal contra el objeto y formando 90 grados. ¿Listo? Ya, profe, entonces en este caso es igual. A ver, una pequeña aclaración. A veces dicen que la normal es igual al peso y eso no es verdad. La normal es una reacción, es la reacción contra la fuerza eh, perpendicular contra la superficie. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plano inclinado y un objeto sobre ese plano inclinado, ¿no? El peso estaría por acá, el peso estaría por acá, pero la normal estaría por acá. ¿Por qué? Porque la acción que ejerce contra la superficie sería una de las componentes del peso. Tendríamos que trazar la componente del peso, ¿no? Por acá, de esta manera, descomponer al peso. Si acá tenemos un ángulo alfa, ese ángulo alfa se traslada por acá. Entonces este peso se descompone como P coseno de alfa y este sería P por el seno de alfa. Esas son las dos componentes que nosotros tenemos para el peso cuando está en un plano inclinado de esa manera. Entonces, quien está ejerciendo una acción sobre la superficie sería el P coseno de alfa. Es el que está presionando de una manera perpendicular contra la superficie. Y contra él, contra ese P coseno de alfa, a quien le hace la contra la normal. Entonces a él sería igual. Entonces, afirmar que la normal es igual al peso no es lo correcto. Tendríamos que ver cuánto es la fuerza que está ejerciendo sobre el suelo para ver cuánto es la norma. ¿Listo? Bien, pero este no es ese caso, porque este objeto que está sobre el suelo está unido a través de esta cuerda a este bloque Q, ¿no? Por medio de esta polea, por medio de esta polea lisa, dice. Entonces, a nosotros nos dan que la masa de Q es de 4 kilogramos, entonces rápidamente le ubicamos su peso. Peso de Q es igual de doble de Q. Peso de Q es 40 newton. ¿Por qué? Porque el peso, porque el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si la masa es de 4 y la gravedad es de 10, 4 por 10 son 40 newton. Ahora, ese cuerpo, este cuerpo Q, se mantiene en esa posición debido primero a que hay una fuerza, hay una tensión aquí, y también hay otra tensión acá. Esas dos tensiones son las que lo mantienen en esa posición, ¿no? Entonces, ahorita me interesa más la tensión que está coloreada en verde, porque esa tensión es la que me conecta directamente hacia el otro lado. Recordemos que la polea, que es una máquina simple, transmite la misma fuerza en cada uno de sus bracitos. Y en el resultante sería la sumatoria de estos. ¿Correcto? Entonces,
la función de la polea es de transmitir la fuerza. Entonces, esos 40 newtons tenemos que ver de qué manera lo podemos relacionar con esta tensión verde. Y cuando nosotros encontramos una tensión, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos una tensión? Un cortecito, un cortecito más o menos así. Un cortecito más o menos así. Profe, aquí hay un detalle que no logro entender. ¿Cuál? ¿Por qué le han puesto este palito acá y también este palito acá? Están dando a entender que esta tensión, ¿no? Que esta cuerda es horizontal, que es paralela al suelo. El suelo es horizontal, en este caso, entonces la tensión es paralela al suelo. ¿Sí? Entonces vamos a efectuar el corte, estos dos cortes, llamémosla a esta, no sé, llamémosla a esta T y a esta la vamos a llamar TU. Entonces, esta, esta tensión T, ¿cómo se va a manifestar? En esta dirección. Recuerda que la tensión siempre apunta hacia el corte. La tensión siempre apunta hacia el corte. La tensión siempre apunta hacia el corte. Es la misma tensión. Esta T y esta T es la misma tensión. Aquí, el T1. Entonces, la tensión siempre apunta hacia el corte. Este sería T1. La tensión siempre apunta hacia el corte. T1, T1. ¿Sí? Vamos a poner acá T1, T2. Profe, noto que hay dos tensiones. O sea, por ejemplo, dos azules y otras dos verdes. No, en realidad solo es un azul. Solo que dependiendo de la perspectiva, por ejemplo, para esta, ¿no? Para esta, en este lado, la tensión apunta hacia arriba, ¿no? En esta dirección. Y en este apunta hacia la derecha. Pero ¿cuál de las dos tomo? Tú tienes que decidir cuál de las dos. ¿Cuál de las dos te ayuda? Por ejemplo, acá tú no podrías decir que este te ayude mucho porque solo es pared y cuerda. En cambio acá ese te ayuda más, ¿verdad? Porque es cuerda, cuerpo y la otra cuerda, todo el sistema se relaciona. El sistema se relaciona. Perfecto. Y con estas tres fuerzas, la T, la T1 y el BWQ, ¿qué podríamos hacer? Ese es el chiste, ¿no? ¿Cómo descubrimos el valor de ellos? Mira, en este caso vamos a usar la descomposición, porque necesito explicar descomposición. Entonces, va a haber descomposición para los vectores que forman un ángulo, ya sea con la horizontal o con la vertical. Por ejemplo, si yo tengo un vector llamado A, que forma un ángulo, digamos, alfa, ese vector nosotros lo podemos descomponer, ese vector nosotros lo podemos descomponer hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ya? Esas son las dos direcciones que tomaría este vector. Esta sería una componente en el eje X, que es la horizontal, y esta sería una descomposición o una componente en el eje Y, que sería la vertical. Ya, digamos, guardemos este modelo, pero está quedando grabado. Ahora, ¿qué tal si mi vector no es de esa manera, de esa forma? ¿Qué tal que mi vector tenga esta orientación, ¿no? Tenga esa dirección. Entonces, digamos que este se llama B, ¿ya? El vector B. Entonces lo descomponemos, ¿no? Lo descomponemos hacia el eje X y hacia el eje Y. Entonces va a generar su componente horizontal acá y su componente vertical por acá. Esta se va a llamar Bx y este se le va a llamar By. ¿Correcto? Ah, profe, este es el caso que tenemos aquí. Exacto. Y de cualquier vector que forme un ángulo, pues vamos a tener lo que te decía, ¿no? Un ángulo, ¿no? En este caso podríamos tener alfa. Ahora, ¿cómo se llaman las componentes en función al vector y al ángulo? Entonces, si este es el vector B, cuyo módulo va a ser B mayúscula, por eso le quité la flecha. Entonces, esta componente horizontal va a ser B multiplicada por el coseno del ángulo, si es que el ángulo está pegado hacia ese lado. Siempre comenzamos por la componente que está pegada al ángulo. Entonces, este es B, este sería B coseno de alfa. Y la otra automáticamente sería B multiplicada por el seno de alfa.
A ver, aplicado a nuestro caso. Aplicado a nuestro caso. Tengo mi tensión T. ¿No? Tengo mi tensión T. Que forma un ángulo de 53 grados acá. Perfecto. Forma 53 grados. Entonces tengo dos componentes, ¿no? Tengo dos componentes, claro que sí tengo dos componentes. Una pegada hacia el eje X, TX, y otra pegada hacia el eje Y, llamada TY. Y la que está pegada, ¿y por cuál de las dos voy a comenzar? Por la TX. ¿Por qué, profe? Porque hacia ahí se ha pegado el ángulo. Porque podrían haberme dado de este ángulo, y entonces primero comenzaría con el TY. Ya, entonces, ¿este qué se va a llamar? Este se va a llamar T multiplicado por el coseno de 53. Y automáticamente el otro se va a llamar T multiplicado por el seno de 53. Listo, entonces eso voy a hacer acá. Vamos a traer estas componentes, ¿no? La Tx y la Ty. La Tx le voy a poner T coseno de 53 y a la Ty le voy a poner T seno de 53. Y nosotros sabemos que la sumatoria de las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, da cero. ¿No? Sabemos que la suma de fuerzas en el eje X es cero y la suma de fuerzas en el eje Y es cero. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes están en el eje X? ¿Quiénes están en el eje X? En el eje X está el T coseno de 53 y el T1. Ese es eje X horizontal. ¿Y quiénes están en el eje Y? ¿Y quiénes están en el eje Y? Bueno, en el eje Y está el T seno de 53 y el BWQ, ¿no? Porque se apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo. Ese es eje Y, arriba y abajo. Entonces, por ejemplo, para el eje X, a la derecha, T1. A la izquierda, T coseno de 53. Que va para la derecha es igual al que va para la izquierda. ¿Puedo sacar algo? No, porque no tengo el T1, no tengo el T. Puedo sí, sé que el seno de 53, por ejemplo, es 4 quintos y el coseno de 53 también es 4 quintos. Es 3 quintos, perdón. 3 quintos. Entonces, pero T1, T no tengo, no hallaría nada. Ahora, vamos al eje Y. ¿Quién apunta hacia arriba? T seno de 53. Y ese debe ser igual al que apunta hacia abajo, que es el 40. Y ahora sí tengo una incógnita para encontrar que sería el T. El seno de 53 ya dijimos que es 4 quintos, esto es igual a 40. Este 5 pasa multiplicando y este 4 pasa dividiendo. Entonces T sería igual a 50. Ya sabemos que la tensión vale 50 newtons. Estos 50 newtons que acabo de encontrar, Alexa, se transmiten por toda esta cuerda. De tal manera que si yo hago un corte acá, voy a volver a encontrar al T de 50 newtons y también voy a volver a encontrar al mismo T de 50 newtons. Todo depende del corte, ¿no? Donde lo haga, porque recuerda que la tensión siempre apunta hacia el corte. Ahora, dirijamos ahora nuestra atención al bloque P, que tiene una masa de 10 kilos. Entonces, eh, tiene una masa de 10 kilogramos, entonces va a tener un peso de 100 newtons, porque peso es masa por gravedad. Entonces acá le vamos a poner BWP 10 por 10, 100 newtons. Ahora, ¿con cuánto está reaccionando el suelo? Acá está la normal. Y si nosotros nos fijamos en estas fuerzas, podemos volver a aplicar la sumatoria de las fuerzas en el eje Y que te da 0, porque es puro eje Y vertical. ¿Quiénes apuntan hacia arriba? N más 50. O sea, la normal más la tensión, ¿no? N más 50. ¿Y quién apunta hacia abajo? Los 100. ¿Cuánto vale la normal? Se pasa restando 50. Entonces la normal o la reacción del suelo serían esos 50 metros. ¿Qué dices, Alex? ¿Se entendió algo?
O algo está allá. Perfecto. Continuemos. Continuemos. A ver, tenemos el siguiente caso. Dice, la tensión en la cuerda que sujeta a la cometa es de 15 newtons. Y en esta posición el viento ejerce una fuerza F. Determina la masa de la cometa. Pues lo primero que tenemos que hacer es entender el fenómeno, ¿no? Hay un niño haciendo volar su cometita. Entonces, para que una cometa vuele, pues tiene que estar sujeta por medio de una cuerda. Profe, cuando veo una cuerda, veo una tensión y para verla la tensión debo hacer un corte. No, profe, se va la cometa. No, no, no. Todo ese corte es un corte imaginario. Todo esto es imaginario, pues la cometa no se va a ir. Entonces lo que vamos a hacer al hacer el corte es rápidamente dirigir o colocar la fuerza de tensión. Recordando que la tensión siempre apunta hacia el corte. Para la cometa sería así. Para el niño sería así. ¿Con cuál nos conviene, con cuál de los dos lados nos conviene trabajar? Yo creo que con el de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque el lado de arriba te relaciona cuerda, fuerza del viento, peso de la cometa, que es lo que queremos, ¿no? O sea, queremos la masa, pero el peso es masa por gravedad. En cambio, aquí abajo, pues solo estaríamos hablando de la tensión en la cuerda, en la mano del niño, ¿no? Ya. Luego, el peso. Esta cuerda, esta cometa, no importa la posición que esté, tiene un peso que va dirigido hacia abajo, vertical, de doble. ¿Ya? Entonces vamos a remarcar la fuerza del viento que nos dice el ejercicio. Aquí hay una fuerza del viento que va apuntando y dirigiendo de esta forma. ¿Sí? En otra, ¿vale? De esta. Perfecto. Profe, con esas tres fuerzas, ¿qué podríamos hacer? Eso es lo interesante, ¿correcto? Para organizarnos mejor, para entenderlo bien, vamos a dibujar un plano cartesiano, un plano donde entren estas fuerzas. El peso es 100% hacia abajo, vertical hacia abajo. Se nota que la tensión está en esta zona, se nota que la tensión está en esta zona. ¿Y cuánto es el ángulo que forma con la vertical o el ángulo que forma con la horizontal? Bueno, más rápido está para encontrar el ángulo con la vertical, profe, porque todo esto es 16 más 53. Perfecto. Entonces su ángulo son 53 grados. Correcto. Su ángulo son 53 grados. Voy a tener que achicar de esa manera para... Ya está. Ahora, la fuerza del viento, ¿dónde está? La fuerza del viento está dirigida por acá. Acá está dirigida la fuerza del viento. Entonces también tiene que formar un ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? Ese es el problema. La geometría. ¿Cuánto es ese ángulo? Entonces, no puede decir aquí, sería el ángulo de 37 grados. ¿Por qué? Porque si yo prolongo esta línea y yo prolongo esta línea, se generan dos ángulos opuestos por el vértice. Este es 37 acá, ese 37 se va para acá, ¿no? 37, 37, 37, ya, por eso. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo descomponer, puedo descomponer. A ver, descompongamos la fuerza F. Tú sabes que las descomposiciones, tú sabes que las componentes se
se hacen hacia los ejes. Entonces, este sería, digamos, ¿no? Este es fx en el eje x y este es fy en el eje y. Fx y fy. Pero ahí no basta, pues. Tengo que relacionarlo con este f, ¿ya? Como el ángulo está pegado hacia el eje y, ahí comenzaríamos poniendo f coseno de 37, ¿no? Esa componente sería f coseno de 37. Y la otra componente automáticamente sería f por el seno de 37. F coseno y f seno. En el caso de la tensión, ya sabemos que este ángulo es 53 y lo descomponemos hacia el eje X y hacia el eje Y. Profe, ¿y el W no lo descomponemos? No, nunca vas a descomponer una fuerza que ya está en los ejes. Descompones las fuerzas o los vectores del plano. Entonces, aquí sería T coseno de 53 y este sería T seno de 53. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, ahora, nos vamos con las ecuaciones de equilibrio. Decimos, ¿no? La sumatoria de todas las fuerzas en el eje X es 0, la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y es 0. Como ya sabemos, la traducción al cristiano es que las fuerzas que apuntan para la derecha es igual a las que apuntan hacia la izquierda, la suma, ¿no? De las que apuntan a la derecha es igual a la suma de las que apuntan a la izquierda, y la suma de las que apuntan hacia arriba es igual a la suma de las que apuntan hacia abajo. ¿Quién apunta hacia la derecha? El eje seno de 37. ¿Quién apunta hacia la izquierda? T seno de 53. Ya, eso queda por el momento. ¿Quién apunta hacia arriba? El F coseno de 37. Es el único que veo acá. Hacia arriba, derecha, este de la izquierda, y estos dos hacia abajo. ¿Quiénes apuntan hacia abajo? El T coseno de 53 más el W. ¿Ya? ¿Qué podríamos, qué podríamos decir acá? ¿Me dan algún valor? Dice, la tensión en la cuerda que sujeta la cometa es 15. Ya, suficiente. La tensión es 15. Entonces dices, F por el seno de 37, que es 3 quintos, es igual a 15 por 4 quintos. 53. Se van los quintos y F te sale 20. Pero no me están pidiendo F, profe, me están pidiendo el peso de la cometa, en la masa de la cometa. Bueno, pero con su peso pues ya llegamos a la masa. Como F vale 20, acá pones 20 por el coseno de 37, que sería 4 quintos. T vale 15, T vale 15 por el coseno de 53, que es 3 quintos. ¿Qué me queda acá? 16, 9, pasa restando y me queda 7. 7 newtons es el peso de mi cometa. Pero el peso es igual a la masa por la gravedad. Y la gravedad es 10, ¿no? M por 10 es igual a 7. Pasa dividiendo y M es igual a 0.7 kilogramos. Entonces la masa de la cometa es 0.7 kilogramos. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Qué dices, Alexa? Que sí, muy bien. Profe, pero este método es un poco complicado, ¿no? Un poco largo. ¿No hay otro método más fácil? Sí, pues puede ser el método del triángulo o podría ser el teorema de Lamy, ¿no? Pero, pero todo está en cuestión de descubrir bien los ángulos. A ver, vamos a probarlo con el teorema de Lamy. Teorema de Lamy o la ley de seno. A ver, tengo esta W
peso de la cometa. Tengo esta T, que sería la tensión que le vamos a poner sus 15 newtons. Es muy importante haber descubierto que aquí hay 53 grados. Demasiado importante. Tengo la fuerza F. Y la pregunta es, ¿pero su ángulo? Ya. Por geometría sí o sí tendríamos que saber que aquí hay 37. Pero o sea, no puedo decir acá hay 37. ¿Verdad? Ahí tenemos que tener cuidado. Podemos hallar este ángulo de acá. Porque si este es 37, aquí hay 90 y acá hay 53. Más 90, 143. ¿No? El ángulo ahí es 143. Todo depende de la geometría. O sea, de esos ángulos. Porque donde no descubras bien, donde no se descubra bien, ¿cómo está Mauricio? Buenos días. Buenos días, profesor. Ya. Donde no se descubra bien cuánto vale el ángulo, ya te equivocaste. Ya, acá 143, acá 53, ¿y cuánto tendríamos acá? Bueno, ¿cuánto falta para llegar a 360? Tenemos 196, 360 menos, eh, sumarle 4 menos 200, 160, 164, ¿no? Ahí está. Ese sería el ángulo que esté ahí, 164. Sí, perfecto. Ahora, ¿cómo plantearíamos la ecuación? ¿Cómo plantearíamos la ecuación? Ya lo hicimos con método de las componentes, ¿no? Ahora hagámoslos con teorema de Lang. Ya. Entonces, ¿qué diría el teorema de Lang? Diría, ¿no? F es proporcional al seno de 53. F es proporcional al seno de 53, al seno de su ángulo opuesto. Como, ¿no? Igual, W es proporcional al seno de 164. Como T, en todo caso 15, es proporcional al seno de 143. Perfecto. Bueno, como se trata de ir al clavo, o sea, lo que nosotros necesitamos, y lo que yo necesito es la masa de la cometa, ¿ya? Entonces voy a usar el W, donde está metida la masa de la cometa, y voy a usar el 15, que es pues, el dato, ¿no? Que es la tensión. Ya. ¿Cuánto le falta al 164 para llegar a 180? 16, profe. Seno de 16. ¿Cuánto le falta al seno de 143 para llegar al... ¿Cuánto le falta al 143 para llegar a 180? 37. Seno de 37. Entonces decimos W sobre seno de 16. Seno de 16 es 7 sobre 25. Uy, profe, ¿cómo lo sabías eso? Porque sé mis triángulos notables de los que hemos hablado ayer. 15 sobre, ¿cuánto es el seno de 37? 3 quintos. 3. Ya. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo desenredas esto? Bueno, podemos simplificar quinta 1, quinta 5. Sí, podemos simplificar quinta 1, quinta 5. Después, como ya no está, acá queda 15 sobre 3, 5. ¿No? Sí, porque ya no está pues esta división, el 5 ya no está. Entonces solo queda 15 arriba y abajo queda 3. Entonces tendrías, mira, tendrías W entre 7 quintos igual en el otro lado es 5. Entonces este 7 quintos pasa multiplicando. Entonces ahora sería 7 quintos multiplicado por 5. ¿Te van? ¿Y qué te queda? 7. 7 newtons. Y otra vez la misma historia, ¿no? Si W es igual a 7 newtons, el peso es la masa por la gravedad que es 10, igual a 7. Entonces la masa sería 0.7 kilogramos. ¿Sí? Por teorema de Lang.
¿Cómo está Angelina? Buenos días. A ver, ¿Cómo, cómo plantean, cómo plantean este ejercicio? Bien, aunque ya les he salido. Y dice así. Determina la compresión en la barra AB y la tensión en la cuerda, ¿no? Asumiendo que el peso de la barra es despreciable y el sistema está en equilibrio. Bueno, la misma historia. Lo primero que tenemos que hacer es identificar todas las fuerzas, como por ejemplo el peso de este objeto son 400 newtons, porque el peso es masa por gravedad. Luego, la tensión, ¿no? Tenemos que hacerle un corte. Y recuerda que esto va dirigido, la tensión siempre apunta hacia el corte, pero depende de ti ver con cuál parte te quedas. Yo creo que me quedo con esta porque esta parte me relaciona al cuerpo, me relaciona a la barra. En cambio, la otra parte solo es cuerda y techo. ¿Sí? Y analicemos cómo es el comportamiento de esta barra, que tiene peso despreciable, dice, ¿no? Asumiendo que el peso de la barra es despreciable, o sea que no vamos a hablar sobre su peso de la barra. Entre estas dos cuerdas, o bueno, entre esta cuerda y el objeto, el peso, tratan de hundirla a la barra contra la pared. Entonces esa barra tiene que reaccionar con una fuerza llamada la fuerza de compresión. En otras palabras, esta fuerza que le vamos a llamar C de compresión la vamos a ubicar hacia acá, saliendo de esta forma. Perfecto. Entonces, con estas tres fuerzas, ¿qué me convendría a mí ahora? Ya sea descomposición, Lamy o método del triángulo, ¿no? A ver, otra vez vamos a hacer método del triángulo. Ubicamos el peso, está, 400 newtons. Tenemos por acá la compresión C. Y como la compresión es horizontal y el peso es vertical, lo vertical y lo horizontal forman 90 grados y por acá tenemos la tensión. Entonces, mira, por la Z, este 53 de acá puede bajar hasta acá. ¿Sí o no? Entonces, este angulito de aquí, este 53 lo vamos a bajar acá. Para que fácilmente lo ubiquemos por aquí. ¿No? 53 grados. ¿Y eso qué me lleva a decir? Que es un triángulo notable, pues, 3K, 5K, 4K. 4K es 400. ¿Cuánto vale K? K sería 100. Entonces, ¿cuánto valdría T? 5 por 100, 500. ¿Y cuánto valdría la compresión? 3 por 100, 300. ¿Correcto? Perfecto. Pues la compresión sería 300. Esa sería la respuesta. ¿Qué dicen? ¿Confirman? ¿No confirman? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Ahí. Si hay preguntas, con confianza, jóvenes. Con confianza. ¿Qué dice Angelina? ¿Qué dice Mauricio? ¿Todo bien? No reaccionan. ¿Qué está pasando? Ya.
A ver, en este ejercicio, ¿ya? Veamos. Te dice así. En el sistema en equilibrio, ¿no? En el sistema en equilibrio dice, si la barra es ingrávida, o sea, no consideramos el peso de la barra, halla el valor de la tensión en la cuerda PQ. ¿No? Halla el valor de la tensión de la cuerda PQ. Ahora, dice que la masa de este bloquecito es de 9 kilogramos. Entonces, si su masa es de 9 kilos, ¿cuánto será su peso? Su peso será de 90 newton, ¿correcto? Masa, masa 9 kilos, peso W igual a 90 newton. Esos 90 newtons jóvenes, estos 90 newtons del cuerpo suspendido, colgado, son iguales a la tensión en esta cuerda, porque si tú haces el corte, tú dices, aquí aparece una tensión, pero ¿cuánto va a valer? Bueno, si solo hay una fuerza hacia abajo que hay 90, y aquí esta fuerza de la tensión apunta hacia arriba, pues esto también tiene que ser 90. ¿Ya? Perfecto. Y también sería igual a esto, ¿sí? Porque tú has hecho el corte y sabemos que estos dos deben valer lo mismo, 90, 90. Y como es tensión o como es polea, ¿no? Acá también aparece 90 newton. Perfecto. Acá tenemos 90. En esta cuerda, si haces el corte, aparece una tensión. Profe, pero no valdría 90. No, no, no. No asumas. No asumas. ¿Por qué, profe? Porque no hay una polea que me comunique la misma fuerza, o sea, de aquí a acá, ¿no? Acá le vamos a poner una tensión T. Ya sabemos que este vale 90, este sería T. Y si te fijas, ambas fuerzas están comprimiendo a esta barra, ¿no? Ambas fuerzas están comprimiendo a esta barra que por lo que veo, acá le han puesto un punto de giro, qué raro. Tendríamos que hablar de segunda condición de equilibrio si es que la estática no basta. Pero es una barra ingrávida, entonces no va a entrar a jugar el peso. Ya. Entonces, como le están comprimiendo, la barra reacciona en este sentido y sería la fuerza de compresión. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la fuerza de compresión. A ver, si este ángulo de acá es 53, ¿cuánto vale acá? 37, ¿correcto? Ángulo de 37. ¿Cómo sería nuestro esquema más o menos? Nuestro esquema más o menos es así. Tienes la tensión T, tienes la otra tensión que abajo, de abajo que vale 90 newtons, ¿no? Tienes esta tensión que vale 90 newtons. Tienes los 90 grados entre estas dos porque 53 más 37 más 53 da 90 y tienes la compresión para acá. Tienes la compresión para acá. Perfecto. ¿Qué método se me ajustaría mejor? A ver. ¿Qué método se me ajustaría mejor? Puede ser triángulo notable, ¿no? Porque mira, esta fuerza le vamos a trazar su paralela por acá. Estos 90 newtons los vas a trazar por acá, su paralela, ¿no? 90 newtons. Lo quitas de ahí. Y acá se fueron los 90. Porque mira, si aquí forma 90 y tú le estás trasladando una paralela hacia este lado, entonces si entre estos dos, la T y el 90, hay 90 grados, acá arriba, entre el T y el 90, también hay 90 grados. Y vamos a agarrar esta compresión y la vamos a recorrer hacia la izquierda. Listo. Ahora descubramos algún ángulo. Bueno, yo noto que aquí entre la tensión y la horizontal, donde está la compresión,
hay 53 grados. Entonces aquí habría 53 grados. Entonces acá tenemos 37. No, hay 37. Acá hay 37, allá hay 90. Entonces acá habría 53. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, a ver, proporciones. 3K, 4K, 5K. Bueno, si 3K es igual a 90, 4K, 40. Entonces la tensión vale 40. La 15. Dice, en el sistema de equilibrio la barra es sin grado. Ay, ¿qué somos? 3K es igual a 90, pues K vale 30. Y si K vale 30, 4 por 30 son 120. Lo trabajé como 10. Y acá vale 100, acá vale 30, entonces T vale 4 por 30 y sería 120. Alternativa de la 15, la B. La 15, la B. A ver, ¿qué dicen? ¿Confirman? ¿Se entendió o no? Angelina confirma, Alexa confirma, Mauricio confirma. Perfecto. A ver, unas cuantas con plano inclinado y ya nos vamos a lo que es la dinámica, ¿ya? Dice, si el bloque de 20 kilogramos se encuentra en reposo, haya la reacción del plano inclinado. Miren, jóvenes, no sé si se los dije, creo que sí, sí se los tengo que decir porque en el grupo, cuando hicimos estática por primera vez mandé esto. Les voy a volver a traer. La primera clase que hicimos estática, les mandé esto. Esto por favor me lo tienen que aprender bien, ¿ya? Profe, pero es que este está mirando para este lado. No, esos son pequeños detalles. Es que es importante y todo lo que quieras, pero es un detalle, ¿no? ¿Qué es lo que me tienes que aprender a graficar, por ejemplo, en este ejercicio? ¿Qué es lo que me tienes que aprender a graficar? ¿Qué es lo que me tienes que aprender a graficar en este ejercicio? Es que ese 30 grados estorba, ¿no? Entonces te voy a traer la misma imagen con un 30 ya movido más abajo. Entonces, bien. Concéntrate en el plano inclinado. Esto sirve para dinámica, para energía, trabajo, para potencia, para lo que sea. Primera fuerza que vamos a ubicar el peso del objeto. Vas a su centro de masa, centro de gravedad y dibujas una línea completamente vertical, un vector completamente vertical al cual le vamos a denominar el peso P. Es el peso P. Lo siguiente que vamos a graficar son los ejes auxiliares. Este es horizontal, este sería el eje X, este sería el vertical, este sería el eje Y, ¿correcto? El eje normal. Entonces, este es como el eje X, este es como el eje Y. ¿Ya? Mira, todo lo que está acá te lo estoy poniendo acá. Lo estoy poniendo acá. Siguiente gran paso es el ángulo. El ángulo del plano, este alfa, siempre se pasa entre el peso y el eje Y. Entonces, ahí va a pasar. Este 30 grados, jóvenes, va a pasar a este lado.
va a ubicarse aquí. ¿No? De 30 grados se va a ubicar. Razones geométricas, o sea, por qué se viene ahí, puede ser las paralelas con la secante o completando un triángulo rectángulo. Es lo de menos. Ya llegó ese 30. Entonces, tenemos que descomponer. Yo ya les hablé de las descomposiciones. Si este es P, este se va a descomponer hacia el eje X y hacia el eje Y y hacia el eje X. Esta sería en el eje Y y esta sería en el eje X. Todo eso que les estoy poniendo es obligatorio al 100%. Entonces, si este es el vector P, si este es el vector P, y acá está el ángulo de 30 grados, que está pegado, este sería P coseno de 30. ¿No? P por el coseno de 30. Y automáticamente la otra sería P multiplicado por el seno de 30. P por el seno de 30. P coseno de 30, P por el seno de 30. Perfecto. P por el coseno de 30. Recuerda que el coseno es el que está pegado y el seno el otro. Y otra fuerza que sí o sí me la tienes que ubicar es la normal. ¿Ya? Acá está la normal. ¿No? Acá la vamos a dibujar a la normal. Que deberíamos haberlo ubicado acá en el suelo, ¿no? Deberíamos haberlo ubicado acá. Pero ponte a pensar que se va a estorbar con el P coseno de 30. Para que no se estorbe, lo estamos recorriendo un poco más arriba. Esa sería la normal. Ya, ese esquema que está acá, yo te lo he replicado acá, con otro ángulo, hacia otro lado, lo que tú quieras, pero ya te lo he replicado. Eso tienes que tenerlo 100% aprendido. Profe, pero es que aquí, por ejemplo, hay una cuerda que tú no le has puesto nada. Ya, eso es, digamos, variantes de cada ejercicio. En este ejercicio aparece una cuerda y cuando hay una cuerda yo le hago un corte, ¿no? Y va a aparecer lo que es la tensión. Tensión que creo que es la que me pregunta, ¿no? Ah, no, me están diciendo allá la reacción del plano con... Allá la reacción de plano inclinado, o sea, la normal, ya, pero acá hay una tensión. Ahora, de repente tú piensas que hay 5 fuerzas. No, no hay 5 fuerzas. Solo hay 3 fuerzas. La tensión, la normal y el peso. No, y este PC, no, y este P coseno son descomposiciones, son las componentes del peso. Si tú no las quieres trabajar, ¿no? No pasa nada, te quedas con el P. Podrías hacer, y si tú me dices, no, profe, pero es que mira lo que yo he visto acá, mira lo que yo he visto. Pero eso es cuestión de la geometría siempre. Aquí yo estoy ubicando, aquí yo veo mi tensión T. Aquí yo estoy viendo mi normal N, ¿no? Mi normal N. Y acá estoy viendo mi peso P. Acá estoy viendo mi peso P. Ah, bueno, si tú me dices que has visto eso, bacán, bacán, bacán. O sea, hiciste muchísimo más. Ahora, tráeme al ángulo. Tráeme al ángulo. Entonces, bueno, pues según lo que veo, el 30 grados va a estar acá. 30 grados va a estar acá. ¿Ya? ¿No? Porque mira, esta es la línea de la normal. Esa es la línea de la normal. Y acá está la línea del peso. Acá está la línea del peso. Y por lo que veo acá forman 30 grados. Entonces ahí está. La normal y el peso forman 30 grados. Perfecto. Si lo ves así, es bueno porque es tu geometría, ¿no? Tu geometría. Y ahí es 30 y acá es 60. Perfecto. Y las proporciones son 2K en la hipotenusa, K junto al 60, ¿no? K junto al 60 y K raíz de 3 para la normal. Perfecto. ¿Y qué me dan? Dice el bloque de 20 kilos. ¿Ya? Me están dando la masa del bloque, 20 kilogramos. Entonces ya tengo su peso, pues, profe. ¿Cuánto es el peso del bloque? 200 newtons, porque el peso es masa por gravedad. Entonces, si esto es igual a 200, ¿cuánto vale K? K vale 100. Y si K vale 100, ¿cuánto valdría la normal?
La normal es k raíz de 3, o sea, sería 100 raíz de 3 newtons. Vas a las alternativas y ahí está en la alternativa de 100 raíz de 3. ¿Listo? A ver, profe, y con las componentes, ¿cómo hubiéramos hecho? O sea, con el coseno y el seno. Ah, ya. Con las componentes hubiera sido así. Estas están en el eje X y estas están en el eje Y. ¿No? Hay eje X, hay eje Y. A ver, vamos a ver esto por acá, por acá, por acá. Una solución. Vamos a otra solución. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X. Considerando la derecha P seno de 30 es igual a la izquierda que esté. Y considerando hacia arriba la normal y hacia abajo el P coseno de 30. Pero como el peso vale 200, la normal sería 200 por el coseno de 30, que es raíz de 3 entre 2. Mitad 1, mitad 100. Entonces tu normal valdría 100 raíz de 3 newtons. 100 raíz de 3 newtons. Y tu tensión sería pues 200 por el seno de 30, que es un medio, tu tensión sería 100 newtons. ¿Sí? Profe, sale lo mismo. No puede salir otra cosa, pues tiene que salir lo mismo. ¿Cuál es lo más fácil? Eso depende de ti. Eso depende de ti. Para mí, cualquiera de las dos se hace igual de fácil, ¿no? O sea, mm, hay casos en donde el método del triángulo es bastante molesto, o sea, hay que verlo bien. Pero cuando está fácil, o sea, cuando es factible hacer un triángulo notable, ese método mata toditos. Que sale una sale. Ya, a ver, a ver. Momento de ustedes. Momento de ustedes. ¿Qué harían? Ustedes resuelvan y me avisan cuánto les sale. Bien. ¿Cuánto les sale? A ver, 300. Había que decir 300. Mauricio, ¿tienes alguna respuesta? Ya, debe estar procesándolo. A ver, digamos, vamos sintetizando el método. Tú dices, el peso de P es 180 newton. Tú sabes que eso se va a transmitir por esta cuerda, porque ya hago el corte, este 180 acá arriba, el mismo 180 por acá. O sea, por gusto es, o sea, no es que por gusto, sino teóricamente es válido, pero al final el 180 llegó hasta acá. ¿Listo? Entonces tú dices, este es el peso de Q, ¿no? Q, pongámoslo, o WQ. Entonces aquí hay que descomponer, ¿sí? Hay que descomponer uno para acá y otro para acá. Entonces el ángulo ya tú sabes dónde se fue, 37. Entonces este es WQ, ¿no? WQ por el coseno de 37. Y el otro es WQ por el seno de 37. Y estos dos son iguales. Profe, y la normal, ya ponla la normal. Sí, es muy, muy necesario que siempre esté la normal, pero no nos la están pidiendo. Entonces, ahorita solamente me he quedado con BWQ, seno de 37, que sería 3 quintos, es igual a los 180. Muy bien. BWQ, peso de Q sería 300. Por ejemplo, 300 newton sería
tu respuesta ganadora. Otro caso también bastante, creo que el de la esfera ya lo hicimos, pero vamos a hacer de una esfera, pero apoyada con en dos superficies, ¿ya? Entre dos superficies. Vamos a estar acá. Dice, la esfera homogénea de 39 kilos se mantiene apoyada en dos superficies lisas. Determina la reacción en el punto P. Bueno, pero según lo que vemos, hay dos puntos de apoyo. Uno en el punto P y otro en el punto M, digamos. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque si tú graficas aquí la reacción, le vamos a poner normal en el punto P o normal 1. Y aquí le vamos a poner normal 2, ¿no? En el punto M le vamos a poner una normal 2. Y por aquí vamos a colocar el peso de la barra, o de la esfera, perdón, que vale 390 newtons. ¿Por qué? Es de 39 kilogramos. Ahora, pero hay una característica, ¿ah? Una gran característica, que las normales siempre forman ¿cuánto? 90 grados, ¿no? Acá hay 90 grados y acá hay 90 grados. ¿Ya? Las dos normales forman 90 grados con la superficie. O sea, cada normal, pues, ¿no? La normal forma 90 grados con la superficie. Listo. Con estas fuerzas, con este esquema, ¿qué método me convendría utilizar? Profe, método del triángulo. Mm, sí, ¿crees? Mira, yo sería más candidato que por ahí intentes un Lamy, ¿ya? Para que no te equivoques con los ángulos. Eh, tienes los 390 newtons por acá, 390 newtons vertical hacia abajo. Tienes la normal 2, tienes la normal 2 por acá, que forma 16 grados. ¿Por qué 16? Ahí dice 74. No, pues mira, si tú prolongas esta línea, la horizontal, que es esta, digamos, y prolongas la normal, la línea de la normal, si acá hay 74 y acá hay 90, ¿cuánto hay acá? 16. Y la normal 1 por acá. Y acá tendríamos ¿cuánto? 53 grados. ¿Sí? 53. 53 grados, claro. Porque igual, ¿no? Tú prolongas esta línea para acá, prolongas esta, 37, 53. Perfecto. Eso yo quisiera saber si les quedó claro o no. Alexa dice que sí. Angelina, Mauricio, ¿qué dice? ¿Todo claro? Esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que estén ahí concentradísimos resolviendo su ejercicio. Mm.
Ya, a ver. Bueno, ya que los tenemos ahí, podríamos hasta descomponer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este ángulo se me va a complicar. ¿Cuánto vale ese ángulo, pues? Vale 37 más 74, ¿no? ¿Que sería cuánto? 111. Y 180 menos 111 queda 69 grados. Entonces va a parecer que necesito de calculadora. ¿Sí o no? Va a parecer que necesito de calculadora. Ya. Entonces vamos con las componentes. Vamos con las componentes. Este N2 hacia el eje X, este sería N2 coseno de 16. Y el otro sería N2 por el seno de 16. Este de aquí, N1, acá sería el coseno y en el otro sería el seno. Seno de 53. Este sería N1 coseno de 53. A ver, ¿quién va hacia la derecha? El N2 por el coseno de 16, ¿que cuánto vale el coseno de 16? 24 sobre 25, creo. Perfecto. ¿Y cuánto vale el de la izquierda? N1 por el coseno de 53, ¿que cuánto sería? 3 quintos. ¿Qué podemos hacer acá? Quinta 1, quinta 5, tercia 1, tercia 8. Mira lo que te queda. Te queda que N2 por 8 sobre 5 es igual a N1. Ya, a ver, vayas pensando qué se puede hacer ahí. En el otro, estos dos apuntan hacia arriba. N1 por el seno de 53 que vale 4 quintos, más, porque el otro está también yendo hacia arriba, N2 por el seno de 16 que sería 7 sobre 25, es igual al que va hacia abajo que es 390. ¿No? Es igual a 390. ¿Qué podríamos hacer para solucionarnos o simplificarnos un poquito más la vida? Mira, vamos a traer a este N2 acá, ¿no? Te queda 8 sobre 5 es igual a N1 sobre N2. Y rápidamente le vamos a poner su K de proporcionalidad. Entonces acá N1 sería 8K por 4 quintos. Tu N2, ¿no? Tu N1 es 8K, tu N2 es 5K. 5K por 7 sobre 25. Es igual a 390. Quinta 1, quinta 5. ¿Cuánto te queda? 32K sobre 5 más 7K sobre 5, 39K sobre 5. 390. ¿Cuánto vale K? 50. Ya está. Una vez que K vale 50, ya tienes N1 que sería 8 por 50, 400. Y 5 por 50 que serían 250. ¿Sí o no? Claro, profe. Determina la reacción en P, que sería N1. 400. Ya, entonces, sea con triángulos notables. En este caso, no sé si se puede ajustar la imagen del triángulo notable. Puede ser que sí, puede ser que sí. Ahí. A ver, ahorita lo vamos a tratar de hacer con triángulo notable, ¿ya? Pero, bueno, en caso que no, en caso que no se pueda hacer con triángulo notable o que el teorema de Langmuir se ponga un poco feíto, eh, métanle a la descomposición. A ver, voy a tratar de hacerlo con el método del triángulo, pero de hecho que no me va a salir un triángulo notable de primera mano. O sea, el primer golpe no me va a salir. Mira lo que te va a salir. Todo es cuestión de la geometría. Todo es cuestión de la geometría. Ponemos acá
el peso de los 390 newtons. Voy a poner por acá la normal 2, un poco así. Este es el peso de... Ah, ya, que se vea, que se vea. Ya, ahí. Este es el peso de los 390 newtons. Voy a poner por acá la normal 2 y vamos a cerrar por acá. Vamos a cerrar por acá la normal. Profe, ya, de hecho que hay un triángulo, de hecho, pero no es notable. O sea, el triángulo en sí no es notable. Ángulos, 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 ángulos. A ver, mira, si aquí sabemos que por la prolongación, si este es 74, este es 16. ¿Cuánto habría acá? 74. ¿Ya? 16. Aquí hay 74. Listo. Otro. Porque 16 con 74 suman 90. Perdón. Ya. Otro. Si tú le trazas eh, esta vertical, ¿cuánto hay acá? 37. Este de acá es 37. ¿Ya? 37. 74. Y mira, de nada te va a servir hallar ese ángulo, que es, me parece 53, 69 me parece que es. A ver, ¿cuánto falta para llegar a 180? O pone 180 menos 74 menos 37, sí, pues 69. ¿Sabes qué es lo que te conviene ahí para que metas a tu triángulo notable? Una altura relativa. La, la. Cosa que acá tienes 53 grados y acá tienes 16. Y ahora tú dirás, ¿pero por qué? ¿Esta línea roja es un nuevo vector? No, 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 no. Simplemente es un trazo que me va a ayudar a que aparezcan los dos triángulos notables. A ver, pregunta capciosa. Pregunta capciosa. ¿Cómo es la relación en el triángulo de 53-37 que lo vamos a poner de color azul? ¿Ya? Este es 4K, este es 3K y este es 5K. ¿Cómo es la relación en el triángulo de 74-16 que lo vamos a poner de color verde? Acerquémonos porque no se nota muy bien. Este de acá es como 24, pero no le puedes poner K porque no puedes usar la misma letra de arriba. Ponle 24N. Este sería 7N. Y este sería 25N. ¿Sí o no? Ya. Ahora, ¿qué tal si arriba, al triángulo de 53-37, a todos los multiplico por 8? ¿Estoy mal? No, porque eso es una proporción. Entonces por 8 este sería 24. 24K. Este sería por 8, pero tiene que ser a toditos, ¿eh? 40 y 32. Y como estos ya han coincidido, ya no uses N, ya no uses K. Ya no uses N, ya no uses K. Usa una sola letra. Pero tú eres quien ha buscado esto. Esta es la clave. Esa es la clave. Para que se te haga fácil, para que no estés descomponiendo y digas, no, qué difícil, ¿no? Soluciona tu vida tú. Entonces, ese lado vale 24K, 24N. Entonces ya no voy a poner solo 24, ya solo voy a poner un solo 24 o una sola letra voy a poner. Ya no que sea N, que sea todo K. 24K, 25K y 7K. ¿Y qué es lo que estás notando? Que este vector sería 32K, 7K, 39K es igual a 390. ¿Cuánto vale K? K vale 10. ¿Y qué te pedían? La normal 1, ¿no? Acá, que es 40K. Este sería 40 por 10, 400. Hay ejercicios que son así. ¿Sí? O sea, tienes que
dominar tus triángulos notables, hacer esos pequeños trazos para que ese triángulo que aparentemente no era, no estaba, en general el triángulo no es un triángulo notable, pero tú trazas esa altura relativa al al lado vertical para formar dos triángulos notables. Y por divisibilidad, porque prácticamente es como que le sacas mínimo común múltiplo al 3 y al 24, te das cuenta que arriba hay que multiplicar por 8 para que la proporción se conserve. ¿Listo? Entonces, bueno, son formas de resolver. Bien, vámonos entonces ahora a hablar un poco sobre lo que es la dinámica. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la dinámica. Como, claro, en esta guía no hay dinámica. O sea, por toda la guía. No hay dinámica. Hay electrostática. Ya, electrostática lo enseño después, pero dinámica quiero hacer ahora. A ver, esperen un ratito, vamos a ponerle pausa a la grabación. Tenemos entonces ahora el tema de dinámica, que nos habla también de fuerza. Pero hay una gran diferencia entre la estática, que nos habla de fuerza, y la dinámica, que también nos habla de fuerza. En la estática, en la estática, la fuerza resultante es igual a cero. En la dinámica, la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. En la estática, la sumatoria de fuerzas en el eje X es cero, lo cual significa que lo que va para la derecha es igual a lo que va para la izquierda, y también la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser cero, lo que significa que lo que va para arriba es igual a lo que va para abajo. ¿Correcto? En cambio, en la dinámica, puede ser que haya fuerzas para la derecha, fuerzas para la izquierda, pero un lado va a ganar. No se hacen iguales, o sea, hay fuerza para la derecha, hay fuerza para la izquierda, pero no aparece esto, porque si apareciera la igualdad, ya sea en el eje X y en el eje Y, ¿no? En los dos, habría estática. Uno de los dos lados va a ganar, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda, ya sea arriba, ya sea abajo, y el otro va a quedar en estática. Como en la dinámica hay estática, sí. Digamos que, digamos que tenemos un cuerpo que está siendo jalado hacia la derecha, con una fuerza F, y aquí se opone, este es F1, y aquí se opone una fuerza F2. Este va para la derecha y este va para la izquierda. El de la derecha gana, entonces sabemos que todo esto va hacia la derecha. Ya, y en el eje Y, ¿qué está ocurriendo? Hay estática, hay equilibrio, porque acá está el peso y acá está la normal. Y el cuerpo solo se arrastra en forma horizontal, no va en forma vertical. Entonces, al ir en forma horizontal, significa que las fuerzas verticales permanecen en equilibrio. O sea, esa parte de la estática está metida ahí. Bueno, pero lo importante es que hay un desequilibrio de fuerzas, sí, hay un desequilibrio. Hay un lado que va a ganar, que le gana al otro, hay un lado que le gana al otro. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Recuerda además que en la estática, si el cuerpo está en movimiento, un movimiento sin aceleración se llama MRU. Mientras que en la dinámica, como el cuerpo tiene aceleración, tiene MRV. Al tener MRV, ¿no? Por tener aceleración, hay velocidad inicial, hay velocidad final, hay tiempo, todo eso, hay distancia. Ya, vámonos por acá. Concepto de dinámica. La dinámica, la dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que los producen, o sea, las fuerzas que lo generan el movimiento. Cuando tú estudias MRV, ¿no? Cuando tú haces MRV,
Simplemente dice un cuerpo parte del reposo, un cuerpo tiene una velocidad, pero tú te has puesto a pensar cómo es que tiene esa velocidad. Bueno, sí, supongo que alguien lo empujó. Una fuerza venció ese estado de equilibrio que tenía al empujarlo, al jalarlo, al lanzarlo, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a ver la fuerza que produce. Fuerza y aceleración. Las fuerzas no son la única causa del movimiento, sin embargo, es la causa principal para que los movimientos cambien. Debemos recordar que el movimiento de un cuerpo viene dado por su velocidad, de modo que si las fuerzas cambian los movimientos, entonces deducimos que las fuerzas cambian la velocidad. Entonces, las fuerzas producen aceleración. Y aquí tenemos la única fórmula que existe en la dinámica, ¿no? La segunda ley de Newton, que te dice que toda fuerza resultante desequilibrada que actúe sobre un cuerpo le produce una aceleración, que estará en la misma dirección y sentido que aquella. Esto es muy, muy importante. Es tan simple que a veces uno no lo toma en cuenta. La fuerza resultante te da la dirección de la aceleración. Tú mira esta imagen y date cuenta que hay muchas fuerzas, ¿no? Hay muchas fuerzas. Digamos, este hombre jala hacia este lado, este hombre jale hacia este lado, este hacia este lado y este hacia este lado. Cada uno tiene una dirección distinta, pero de todas estas fuerzas se puede resumir en una sola. Todas esas fuerzas se pueden resumir en una sola llamada la fuerza resultante. Ya, en dirección a la fuerza resultante se encuentra la aceleración. ¿Correcto? Todas estas cuatro fuerzas, una, dos, tres y cuatro fuerzas, se pueden representar como si fuera una sola. Ahí está. Esto. En esa dirección de la fuerza resultante, en esa dirección se encuentra la aceleración. O sea, no es que hay muchas fuerzas y hay muchas aceleraciones, no. Hay muchas fuerzas, pero solo hay una que las representa toditas llamada la fuerza resultante. En dirección a esa fuerza resultante, en dirección a esa fuerza resultante, en esa dirección está la aceleración. ¿Ya? Y entonces la fuerza resultante es igual a la masa total o a la masa del sistema por la aceleración. O la aceleración es la fuerza resultante sobre la masa. Indicaciones para resolver los problemas. Verifica que todas las unidades se encuentren en el sistema internacional. Quiere decir que las fuerzas estén en Newton, que las masas estén en kilogramos. Y bueno, básicamente eso es todo, ¿no? Se hace el diagrama del cuerpo libre de cada uno de los cuerpos, o sea que tienes que ver todas las fuerzas que lo afectan. Descompón todas las fuerzas en las direcciones que van con el movimiento y las que son perpendiculares al movimiento. Y dice, ¿no? Las fuerzas perpendiculares al movimiento se anulan entre sí, lo que te decía, que hay equilibrio entre esas fuerzas que no están con el movimiento, puesto que el cuerpo no se mueve en esa dirección. Y las fuerzas paralelas al movimiento cumplen la segunda ley de Newton, que es esta. Fuerza resultante, masa por aceleración. Profe, solo una fórmula y pues tu capacidad para razonar las situaciones. Ya, empecemos con ejercicios básicos de los inofensivos. Dice, haya la aceleración que adquiere el bloque de 8 kilogramos. Este bloque es de 8 kilos, por lo tanto, su peso sería de 80 newtons. Y como es la única fuerza que está interactuando con la superficie, entonces la normal también sería de 80 newtons. Pero ya hemos dicho de que la normal no es igual al peso. No porque en este caso pase, siempre va a pasar. ¿Ya? No, no es así. Plano inclinado, con una fuerza oblicua ya cambió la historia. Profe, pero si aquí hay 80 y aquí hay 80, estas se anulan. Sí, es verdad, no hay dinámica ahí. Aquí no hay dinámica. Con esas fuerzas yo no voy a poner fuerza resultante masa por aceleración. ¿Sí o no? A ver, creo que alguien ya nos ha dado la respuesta.
Mauricio dice que sale 3. Muy bien. Pero les decía, ¿no? Con este 80 no entra a la fórmula. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros nos estamos dando cuenta que el movimiento es horizontal. Tienes 29 para la derecha y 5 para la izquierda. Entonces, el sentido es hacia la derecha. ¿Y quién dice eso, profe? El 29, pues que es mayor al 5. Ya. Entonces, cuando tú dices fuerza resultante, vas a poner 29 menos 5, la masa, que serían esos 8 kilogramos por la aceleración. Ya que te queda 24, 8 por aceleración, entonces la aceleración vale 3 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, Mauricio. Muy bien, que yo sé que todos la han comprendido. ¿Ya? A ver, vamos. Otro caso. Otro caso, otro caso. Halle la aceleración que adquiere el bloque de 5 kilogramos. Entonces la misma historia, profe, 5 kilos. Ya ni hablemos del peso, no, ni hablemos, porque acá no nos interrumpe el peso. Ya sabes que el peso y la normal se anulan porque el movimiento no es vertical, el movimiento es horizontal. Entonces tú dices fuerza resultante, ¿no? Fuerza resultante o suma de fuerzas, masa por aceleración. Claramente se nota que el 42 pues es el que define el sentido del movimiento que va a ser hacia la derecha, profe. ¿Sí? 42 menos 8 menos 4 es igual a la masa 5 por la aceleración. ¿Cuánto tienes acá? 30, 5 por la aceleración. Pasa dividiendo. ¿Cuánto vale la aceleración? 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos? 6 metros por segundo al cuadrado. Siguiente ejercicio. Te dice calcula el valor de la aceleración del sistema. Hay una única fuerza de 200 newtons que es la que está jalando todo este bloque, todo este sistema. Tenemos una masa A de 2 kilogramos, una masa B de 3 kilogramos y una masa C de 5 kilogramos. ¿Ya? Tienes ahí tus 3 cuerpos. Y aquí hay algo muy importante que no se está considerando, ¿no? Que en todos estos ejercicios no hay rozamiento. No hay rozamiento. Porque ¿qué es el rozamiento? La fuerza de rozamiento a la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Siempre se va a oponer al movimiento. Si el movimiento es hacia la derecha, la fricción es hacia la izquierda. Hay fricción 1 acá, hay fricción 2 acá. Acá también hay fricción, ¿no? También aquí hay fricción. Pero bueno, básicamente acá en la superficie, ¿no? Aquí en la superficie, nosotros no consideramos la fricción hasta que el ejercicio nos diga que sí hay fricción, pero voy a hablarles al menos del valor de la fuerza de fricción, ¿no? Miren, a la fórmula de la fuerza de fricción. Tenemos un objeto que va a ser jalado con una fuerza F. En la superficie, donde hay rugosidad, ¿no? Donde hay rugosidad, el rozamiento, como te decía, se opone al movimiento. El rozamiento apunta en contra, apunta en esa dirección. ¿Cuál es la fórmula de la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. ¿Ya? La fuerza de fricción es el coeficiente por la normal. ¿Dónde está la normal? Ya no te pases, ¿no? Yo sé que tú sabes dónde está la normal. Acá está el peso W. Y como te decía y como te repito y te repetiré, no es bueno decir, la normal es igual al peso. No, no es así siempre. Pero en este caso así tan básico, de un objeto en un suelo horizontal, jalado por una fuerza horizontal,
la normal sí es, pues, igual al peso porque el peso es la única fuerza vertical que apunta hacia arriba, la normal viene siendo la reacción de la superficie contra el objeto, ¿no? Entonces también sería una fuerza vertical, pero en todo caso hacia arriba. Y se anula con el peso, entonces son iguales. Ya, eso es lo importante, la fórmula de la fuerza de fricción. Entonces, eso es cuando hay rozamiento, pero en estos casos me parece que han obviado, al menos si quiere decir que la superficie es lisa, o aquí poner U igual a cero, ¿correcto? De poner U igual a cero. Ya. Ahora sí, vámonos con la fuerza resultante. La fuerza resultante serían estos 200 newtons. Es igual a la masa, pero ¿cuál masa, profe? Todo, la masa total, ¿ya? Fuerza resultante es igual la masa total por la aceleración. Entonces la masa total tienes 2 más 3 más 5 por la aceleración. 200 es igual a 10 por la aceleración. Pasa dividiendo y la aceleración te va a quedar 20 metros por segundo al cuadrado. ¿Se entendió? La aceleración, la aceleración te queda 20 metros por segundo al cuadrado. Continuemos jóvenes. Estos primeros ejercicios solo son para que te familiarices ya. Ahorita viene lo bueno. Ya, a ver. Haya la aceleración del bloque uno, si te dan las masas, si te dan las fuerzas. A ver ustedes, al ojo. ¿Cuánto vale? Acá arriba ya nos dijo Mauricio que salía 6. Muy bien, muy bien. Ya, este de acá, ¿cuánto sale? 10. A ver. Tenemos una fuerza de 90 newtons. Tenemos una fuerza de 90 newtons que se opone a una fuerza de 40 newtons, ¿no? A la que se le opone una fuerza de 40 newtons. Entonces aquí en la fuerza resultante, pues diremos 90 menos 40 es igual a la masa. Pues la masa total, ¿cuánto sería? Pues la suma de todas las masas. Las sumas. 1 más 2 por la aceleración. Acá tiene 50 es igual a 5 por la aceleración. La aceleración vale 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. 10 metros por segundo al cuadrado. Continuemos. A ver acá. ¿Cuánto vale la aceleración de este? ¿Cuánto vale, jóvenes, la aceleración? Estoy leyendo. Nadie ha escrito nada. ¿Qué ha pasado? Ya se han desanimado, ya no quieren colaborar, profe.
A ver, acá dice 90 newtons, sí, pues obviamente se está refiriendo a su peso. Pero, profe, me has dicho que el peso no importa. Pero en este caso importa para que con el peso llegues a la masa, pues. Si el peso es de 90 newtons y el otro es de 70 newtons, por ejemplo, de este su masa es de 9 kilogramos, del otro es de 7 kilogramos. Entonces, cuando tú vienes y pones, ¿no? Fuerza resultante, masa total por la aceleración, en la fuerza resultante le pones 120 menos 40 y en la masa total pues pones 9 más 7 por la aceleración. Ya que te queda 80 es igual a 16 por la aceleración, pasa dividiendo y 80 sobre 16 sería 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese sería el valor de la aceleración. ¿Qué dicen? ¿Se entendió? Dice que sí. Angelina también. Alexa también. Ya. A ver, profe, uno más interesante. Ya, un hito de esto que está como cayendo, para que nos vayamos a otros que son más interesantes, como es hallar la tensión o el contacto, esos son más interesantes. De repente se han aburrido y dicen, no, pero mejor me voy a comer mi adobo en vez de estar prestando atención. Está muy fácil. Acuérdate que esto se hace, mira, si ya de por sí es fácil, se hace mucho más fácil por, porque no hay fuerza de fricción. Si hubiera fuerza de fricción, si hubiera fuerza de fricción, la cosa cambia, por si acaso. ¿Ya? Veamos, calcule la aceleración del sistema, peso 1, 20 newtons. No sé si me sirva, profe, no creo. Peso 2, bueno, peso 1, este de acá es 20 newtons. No sé si me sirva. Peso 2, 30 newtons. No sé si me sirva. Peso 3, 30 newtons. No sé si me sirva. Peso 4, 120. Me sirve mucho. ¿Por qué? Porque si te fijas bien, la única fuerza que está haciendo mover esto es el 120 newtons, porque esa es la que está colgada por acá y que transmite su fuerza a través de la polea. Profe, pero ¿y los otros pesos no se oponen? Cuidado, 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 porque acá hay superficie. Esto es suelo. Acá hay superficie. Entonces, por más que se opongan, no, por más que se opongan con la fricción, como no hay fricción, en realidad no se oponen. Eso significaría que yo puedo jalar un planeta, no, por decirlo así, exageradamente, ¿no? Eso quiere decir que como no hay fricción, aquí ponemos una hormiga y acá ponemos un planeta y la hormiga lo jala el planeta. Es demasiado irreal el ejemplo, ¿no? Pero sí, cumple. Porque no hay fricción. Ya. Solo porque no hay fricción. Y cuando haya fricción, esa fricción se irá oponiendo. Pero ahorita nadie se le opone al 120 newtons. Entonces cuando yo pongo fuerza resultante, diré 120, toda la masa. Ah, ya. Ahí sí me van a servir esos datos de los pesos, ¿no? 20 newtons, 2 kilos. 30 newtons, 3 kilos. 30 newtons, 3 kilos. 120 newtons, 12 kilos. Porque lo divides entre la gravedad que es 10 para sacar la masa. Súmame todas las masas. Las masas nunca se restan, jóvenes. 2 más 3 más 3 más 2 por la aceleración. ¿Cuánto te quedaría? A ver. 120 es igual a 20 por la aceleración. ¿Cuánto sería la aceleración? 6 metros por segundo. ¿Correcto? 6 metros por segundo al cuadrado sería mi aceleración. Chévere. A ver. Pero no toda la vida la cosa es fácil en la dinámica. Los 9 primeros ejercicios han sido como de adaptación.
de aplicación de la fórmula así de directo y sin nada de razonamiento prácticamente. Pero ya de partir del ejercicio 10 se empieza a notar algo de dificultad. ¿Qué te dice? Determina el valor de la aceleración del sistema y la tensión en el cable que une a los bloques. Entonces, la masa 1 es de 2 kilogramos. Eso hace que su peso 1 sea de 20 newtons, ¿no? Acá tenemos 2 kilogramos. Y la masa 2 es de 8 kilogramos. Como la masa 2 es de 8 kilogramos, eso hace que su peso 2 sea de 80 newtons. Lo cual ya nos avisa que este movimiento va a ir hacia la derecha. O en todo caso en el sentido, la polea va a girar en el sentido horario, ¿no? Va a girar hacia allá, hacia la derecha. Porque hacia aquí está el lado más pesado, pues el cuerpo más pesado. Entonces, si esto va hacia la derecha, cuando tú planteas tu fórmula de fuerza resultante es igual a masa total por la aceleración, acá tienes un 80, que es el que favorece el movimiento, fuerza que favorece el movimiento, versus un 20 que se opone. Pero, profe, yo pensaba que los dos apuntan hacia abajo y que se tienen que sumar. Pensabas mal, pues, porque hay una polea de por medio. Esa es la suma de masas, 2 más 8, por la aceleración. 60 es igual a 10 por la aceleración, entonces la aceleración vale 6 metros por segundo cuadrado, ¿no? La aceleración vale 6 metros por segundo cuadrado. Ahora, otra cosita que hay que tener mucho cuidado. Profe, si esto es 80, se supone que acá es 80, ¿verdad? No, no y no. Porque tú estás trayendo un concepto de la estática a tratarlo de meter en la dinámica. Como es que cuando tú haces este corte, el que está arriba es igual al que está abajo. No, ya no pasa eso. Lo que sí pasa es que es la misma tensión. Tensión T, tensión T. ¿No? O sea, yo corto y hacia acá es la misma tensión, tensión T, tensión T. Eso sí pasa. Es la misma tensión la que se transmite o la que está en los dos bracitos de la polea. Pero mientras en la estática, si aquí había 80, acá también era 80, en la dinámica hay que tener cuidado al tratar de afirmar eso. ¿Ya? No es así. No es así en la dinámica. ¿Y entonces qué es? Bueno, vas a tener que aplicar la fórmula otra vez de fuerza resultante igual a masa por aceleración. ¿Por qué, profe? Pues si ya la apliqué. No, ¿sabes por qué? Porque cuando tú haces este corte, tu ejercicio se divide en dos partes. Una, la que está acá, y otra, la que está acá. Entonces, tienes que aplicar la fórmula de fuerza-masa por aceleración en cualquiera de los dos. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, yo la aplico acá. Entonces, como yo sé que esto va hacia abajo, no, para este lado, jóvenes, va hacia abajo. Entonces sería 80 menos T es igual a la masa de ese lado, porque he cortado. Ese ya no tiene ninguna conexión con el otro lado, solo queda como 8, por mi aceleración que vale 6. Entonces tengo 80 menos T es igual a 80 menos T es igual a 6 por 8, 48. ¿Cuánto vale T? 32 metros. ¿Correcto? 32 metros. Ahora, si nos vamos al otro lado, al otro corte, ¿hacia dónde crees que va a ir este objeto? ¿Hacia abajo? No, pues, profe. Si me estás diciendo que todo va hacia la derecha, para este lado, eso va para arriba. Exacto. De tal manera que si tú dices fuerza resultante igual a masa por aceleración, sería T menos 20. ¿Por qué T menos 20? Porque el T está yendo con el sentido del movimiento que es hacia arriba y el 20 se opondría. Mientras que en el otro lado, el 80 es el que va con el sentido del movimiento y el T es el que se opondría. Entonces acá sería T menos 20 es igual a la masa 2 por la aceleración 6.
Ahora 6 por 2, 12 y el 20 pasa sumando, T sería igual a 32. Profe, sale lo mismo. ¿Y cuánto crees que debe salir? Pues, ¿diferente? No, tiene que salir lo mismo. Eso sí es un poquitín más complicado porque hay que solo aplicar la fórmula fuerza masa por aceleración. Pero no es la gran cosa, que tampoco no nos vamos a asustar, ¿no? Simplemente que cuando haya una cuerda tienes que cortar para que se pueda ver la tensión. Y cuando tú tienes una polea, ¿no? Cuando tú tienes una polea, cada bracito soporta el mismo esfuerzo. T, T y el resultante 2T. Solo que en este caso, como ese resultante está anclado al techo, es una polea fija, pues no lo va a aparecer pues, por gusto. A ver, opiniones. ¿Se entendió? ¿No se entendió? De hecho que voy a hacer un hito más o dos más o los que aparezcan más, pero hasta ahí cómo vamos, ¿bien? Angelina dice que todo bien. Mauricio, Alexa dice que todo bien. Mauricio confirma o desconfirma. Ya confirma, dice ya, pues, profe, ya que todos ponen dedito para arriba, pondré yo también que me quede. No se preocupe. Con un ejercicio pues no va a quedar esto. Que al menos haber otro caso, ¿sí? Ya. A ver, mira qué te dice acá. ¿Cuál es el valor de la tensión en el cable que une los bloques de esta figura si se desplaza con aceleración constante? Peso de A, 20 newtons. Peso de B, 30 newtons. No, peso de A, peso de B. Ahí, pregunta. ¿Hacia dónde va el sistema? ¿Hacia dónde va el sistema, jóvenes? Para la derecha. Para la derecha. ¿No? Porque el cuerpo pesado está hacia la derecha. Perfecto. Si ya sabes que esto va para la derecha, ya, profe, corta. No, cuidado, 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 cuidado. Sí, profe, pero corta porque te están pidiendo la tensión. No. O sea, sí es correcto cortar, pero tú no me cortas hasta que no tengas la aceleración. Porque si tú cortas sin la aceleración, vas a tener, digamos, 30 menos T es igual a la masa por la aceleración. Y no tienes la aceleración. Bueno, ¿la masa cuánto sería de este? De este es 3 kilogramos, ¿no? Este es 3 kilogramos y este es 2 kilogramos, ya que sus pesos son de 20 y de 30. Ah, ya, o sea, si no tengo la aceleración todavía no corto. No, no cortes todavía. Solamente ya sabes que esto va hacia la derecha porque el más pesado está hacia la derecha. Entonces ahí aplica la fórmula de fuerza resultante es igual a masa total por la aceleración. ¿Y en fuerza resultante qué pondrías? ¿Qué pondrías en fuerza resultante? 30 menos 20. ¿Y en masa total qué pondrías? 2 más 3 por la aceleración. 30 menos 20 es 10, 2 más 3 es 5 por la aceleración. ¿Cuánto vale tu aceleración? 2. ¿2 qué? 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? 2 metros por segundo al cuadrado. Ya. Ya tengo la aceleración, profe. Ya, ahora sí. Corta. Corta acá. Entonces la tensión apunta hacia el corte. La tensión apunta hacia el corte. Si quieres ya corta también acá, porque tú ya tienes que entender que esta tensión se transmite por acá y esta es para él. Pero si tú me dices, no, profe, no, soy fanático de andar cortando, ya, cortas, ¿eh? Pero lo que sí es que es la misma tensión, T y T y T y T. Y tienes dos problemas acá. Ahí tienes uno y aquí tienes otro. Y vas a tener que aplicar la fórmula de fuerza masa por aceleración en cualquiera de los dos. Yo lo voy a aplicar en los dos para que veas que siempre sale lo mismo. A ver, si aplico en este lado, de la derecha,
¿Cómo sería? 30 menos t, la masa 3, la aceleración 2. Entonces dirías 30 menos t es igual a 6. Pasa restando 24 newtons es la tensión. Profe, si voy por el otro lado, ¿cómo diríamos? ¿20 menos t o t menos 20? A ver, ¿qué dicen? Ustedes no activan micro, ¿ah? No activan micro, no activan cámara y se demoran escribiendo. ¿Qué puedo pensar? Que están durmiendo. Ya, ¿qué ponemos? ¿20 menos t o t menos 20? ¿Qué dicen? Escriben. ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Qué hacemos? No escriben. Se rehúsan a escribir. Ya, prendan micro. ¿20 menos t o t menos 20? Bueno, tendré que levantar la mano yo. Ya, a ver, ¿qué digo? Profe, sería t menos 20, pues. ¿Por qué sería t menos 20? Porque en este lado, como el movimiento es hacia la derecha, quien manda es el t y quien se opone es el 20. Ah, por eso, profe. T menos 20 es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Ten en cuenta que ya había hallado la aceleración al inicio. Entonces, ¿cuánto te sale t? 24. 24 newton. Profe, sale lo mismo. Ya. Tiene que salir por lo mismo, ¿no? ¿Qué va a salir distinto? ¿No? 24 newtons sería la fuerza. Ya, a ver, les dejo uno para ustedes. A ver, interrumpan su adobo y resuelvan este de acá. Que salía 4 segundos. Vamos entonces con la respuesta. Vamos con el procedimiento para... Yo estoy seguro que sí le ha salido. Dice, en el instante mostrado el sistema se pone en libertad. ¿Ya? Dice que el peso de 1 vale 60 newtons y el peso de 2 serían 20 newtons. Hay el tiempo que demora el bloque 1 en impactar contra el suelo. Profe, pero ¿qué hago ahí? O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando? Es que recuerda tú que esto es una secuencia de ideas, ¿no? Como aquí fuerza resultante es masa por aceleración. Si hay aceleración, hay mRV. Y si hay mRV, se activan estas cuatro fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por distancia. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas cuatro fórmulas extras que trae el MRV te van a servir. Ya, a ver. Primero, hallemos la aceleración, profe. Exacto. Si algo te tienes que llevar claro es de que con la aceleración caminamos. Sin la aceleración no nos podemos mover. Entonces, ¿hacia dónde va este sistema? En este caso, el sistema va hacia la izquierda, profe. El sistema va hacia la izquierda. Acelera hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo sería sumatoria de fuerzas? Fuerza resultante sería 60 menos 20, ¿sí o no? 60 menos 20 es igual a la masa total. A ver, ¿cuánto es de masa de este? 6 kilos. ¿Cuánto es la masa del otro? 2 kilos. Entonces sería 6 menos 2 por la aceleración.
60 menos 20 es 40, este es 4 por la aceleración vale 10 metros por segundo al cuadrado. Pero ahora necesitamos el tiempo. Mira, si tú abandonas, ¿no? Donde se pone en libertad, ¿no? Se pone en libertad, o sea, tú sueltas, la velocidad inicial es cero, porque este bloque ya quiere caerse. Para que no se caiga, tú lo estás sosteniendo. Entonces, una vez que tú eh, ya quitas, digamos, no lo agarras, ya empieza a bajar. Entonces, su velocidad inicial es cero. ¿Qué es estos 40 metros? Distancia. No, profe, yo pensaba que era altura. Sí, es que hay un problema, que si tú lo miras como altura, de repente vas a pensar gravedad y esto lo vas a tratar de volver caída libre y no es caída libre. Caída libre es cuando un objeto cae solo por acción de su peso. En cambio, este objeto está cayendo sujetado por una tensión, etcétera, ¿no? Hay caída libre mientras el objeto cae libremente, nada lo afecta. Un paracaidista no es caída libre porque la fuerza de resistencia en el aire se opone a su movimiento. Entonces, un suicida, profe, o profe, no hables de eso. Ya, pero digamos, una piedrita que tú dejas, ¿no? Una piedrita que tú dejas, esa sí está en caída libre. Entonces, fórmula a escoger esta de acá. ¿Por qué, profe? Porque la distancia son 40, ¿no? La distancia son 40. La velocidad inicial es cero, ¿no? Todo esto se va a ir. Cero por el t, más porque está acelerando. La aceleración vale 10 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Mitad 1, mitad 5. Pasa dividiendo. Oye. Ay, qué barbaridad. Y quedó en la grabación. Qué vergüenza. Disculpen, estaba un poco distraído. Esto se suma, profe, cocacho para el profe. Ay, qué vergüenza. Por culpa de eso ya no voy a poner la grabación al YouTube. Ya esto no se va. Qué barbaridad. Pasa multiplicando, como esto es cero, esto pasa multiplicando 80. Este 5 pasa dividiendo. Y este sería t cuadrado. 80 entre 5, 16 es igual a t cuadrado. ¿T cuánto vale? 4 segundos. Ay, qué barbaridad. Malogré un video. De la masa nunca se resta, te he dicho ahí. Es que estaba coordinando unas cosas y se me fue. Se me fue. Bueno, a ver, ¿qué hacer cuando hay varias fuerzas? A ver, confirmen si se entendió o no se entendió. Gracias, gracias. Gracias por los aplausos, aunque ahorita estoy avergonzado. He malogrado un video, pero aún así lo voy a subir al YouTube. Ya, quien vea todo el video se dará cuenta de mi error o si ustedes me echan de cabeza. Ya. ¿Qué se hace aquí? Profe, veo muchas fuerzas, exacto. Veo fuerzas oblicuas. Si ves fuerzas oblicuas, ves descomposición. Tú miras esta fuerza de 50 newtons, ¿no? Que forma 37 grados, ¿no? Y ya sabes que hay que hacer algo. ¿Qué, profe? Descomponer. Descompone, descompone. Si este es 37, es más, si sabes tus triángulos notables, tú dices, este es 40 y el otro es 30, yo te aplaudo, de verdad. Por mí está perfecto, pero yo le voy a seguir poniendo 50 por el coseno de 37 y el otro sería 50 por el seno de 37. Coseno de 37, 4 quintos por 50, 40. ¿Eh? Seno de 37, 3 quintos por 50, 30. Listo, entonces este 50 se ha transformado en estas dos nuevas fuerzas, 40 para la derecha, 30 para arriba. ¿Correcto? Ese 40 newtons, míralo cómo está en esta dirección. Descomponlo, descomponlo para la derecha, descomponlo para abajo. ¿Dónde está el ángulo?
Date cuenta, ¿dónde estaría el ángulo? El ángulo está acá, sí, pero es que yo necesito que esté acá. Por la Z, lo vamos a ubicar acá, 53, ¿no? Este ángulo de acá se pasa para acá, 53. Entonces este de acá es 40 newtons. Ya tú dices, este será 5 por 8, 3 por 8 y 4 por 8. ¿Ya? Entonces este es 40 newtons. Este sería 40 por el coseno de 53. Coseno de 53 es 3 quintos por 40, 24, ¿no? Y el otro será 40 por el seno de 53. Seno de 53 es 4 quintos, que sería 32. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ese 24, mira dónde lo vamos a ubicar acá. Para allá. Este 24 de acá. 24 de acá. Y este 32 lo vamos a ubicar para acá. 32. Ha llegado el momento de darnos cuenta de que el peso, la normal no es igual al peso, pues. Mira, ¿cuánto es el peso de este que tiene una masa de 15 kilos? Su peso sería 150 newtons. ¿Cuánto es la normal? Bueno, hasta antes era 150 también. Sí, pues, pero es que ponte a pensar, mira. ¿Quiénes apuntan hacia arriba y quiénes hacia abajo? Hacia arriba la normal más 30 y hacia abajo 150 más 32. Normal más 30 es igual a 182. Pasa restando, la normal es 152 newtons. Por eso hay que tener mucho cuidado al tratar de afirmar. No, es que la normal es igual al peso. No, no, no y no. Se da este caso y fuiste. En todo caso, ninguna de estas fuerzas verticales nos interesa. ¿Por qué? Porque mis ojos solo están puestos en lo horizontal. Horizontal 24 newtons, horizontal 6 newtons, horizontal 10 newtons, horizontal 40 newtons. Esas son las únicas fuerzas que van a definir el movimiento. O sea, las verticales sí son importantes porque ya pues con las verticales podemos sacar la normal, ¿no? Y todo eso. Ahora, ¿cuándo esas fuerzas verticales se hacen no solo importantes, sino se hacen vitales? Cuando hay fricción. Uy, cuando hay fricción. Será motivo de nuestra conversación en otra clase, cuando hay fricción. Pero sí, cuando hay fricción, la normal es súper importante porque recuerda que la fuerza de fricción es U por la normal. ¿Sí? Coeficiente por la normal. Ya, pero en este caso no hay. A ver, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Según su sentido común, jóvenes, ¿para dónde va este sistema? ¿Derecha, izquierda? A ver, los leo en los comentarios. ¿Para dónde va esto? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para arriba o para abajo? Nadie dice. Profesor, ¿va a la izquierda? Yo creo que va para la derecha. ¿Saben por qué? Porque tienes 40, 24 y 6 para la derecha y solo tienes 10 para la izquierda. Entonces pondríamos 40 más 24 más 6 menos 10, porque se opone, más a 15 por aceleración. ¿Cuánto sale todo esto? 60. 60 es igual a 15 por la aceleración, pasa dividiendo 4 metros por segundo cuadrado. ¿Se entendió? Muy bien. Listo. Mauricio.